Bienvenidos a este video, donde les voy a presentar las propiedades físico-químicas básicas de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular. Constituyen la moneda energética en las transiciones metabólicas, es decir, que son parte de las estructuras de una serie de cofactores enzimáticos e intermediarios metabólicos que se encuentran en la célula. Pero algo muy importante es que son constituyentes del ácido desoxirribonucleico, que conocemos como DNA, y del ácido ribonucleico, que conocemos como RNA. Estos son los responsables de la información genética, que después se traduce en todo el organismo. Es decir, que la estructura de las proteínas, biomoléculas y componentes celulares son producto de la información programada de la secuencia de los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por esta base, que es una molécula. Esta es su molécula base. Los nucleótidos están formados por diferentes elementos, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La molécula completa, o el nucleótido, está formado por un azúcar, una base nitrogenada y grupo fosfato. El azúcar puede ser ribosa. La ribosa es el componente del RNA, que forma solamente una cadena, o desoxirribosa. Esta pentosa es base del DNA, que es de doble cadena. Si observamos, son prácticamente iguales. Solo cambian en esta parte. Uno es OH y el otro es solamente un hidrógeno. Recordemos, desoxirribosa del DNA y ribosa RNA. Otro de los componentes es la base nitrogenada, que puede ser purinas o pirimidinas. Las purinas pueden ser adenina o guanina. Si observamos, estos tienen doble anillo aromático. Y las pirimidinas, que pueden ser citosina, uracilo y timina. Y si observamos, estos solamente tienen un anillo aromático. Estos va a depender si es ADN o RNA. Ahora, observamos el último componente, que es el grupo fosfato. Este fosfato es el que ayuda a la unión de las azúcares y de las bases en las estructuras moleculares. Si tiene un fosfato, es monofosfatado. Si tiene dos fosfatos, es difosfatado. Y si tiene tres fosfatos, es trifosfatado. Es importante mencionar que si en la literatura vemos que no tiene el grupo fosfato, en vez de nucleótido, se va a llamar nucleósido. O sea, solamente con el azúcar y la base nitrogenada. Ahora vamos a ver qué es la estructura del ADN y sus componentes en base a lo que acabamos de aprender. Continuamos con estructura y función del ADN. La doble cadena de ADN fue descrita por primera vez por los científicos Watson y Crick. Ellos recopilaron diversos trabajos previamente, los cuales no fueron reconocidos al principio. Ellos reportaron un modelo específico después de recopilar esta información de diversos científicos, como el reconocido trabajo de difracción
de rayos X de Rosalind Franklin. Este descubrimiento fue un momento culminante en la ciencia. De este surgieron disciplinas nuevas y cambió el curso de las ya establecidas. Según Watson y Crick, el ADN consiste en dos cadenas helicoidales enrolladas sobre el mismo eje, formando una doble hélice dextrógira. ¿Qué quiere decir dextrógira? Esto significa que gira hacia la derecha, en sentido de las manecillas del reloj. Es importante mencionar que cuando la molécula gira a la izquierda, se le llama levógira, pero esta es dextrógira. Las cadenas hidrofílicas formadas por la desoxirribosa y los grupos fosfato se encuentran al exterior de la doble hélice, como podemos observar aquí. Esta es la molécula ya extendida. Las bases púricas y pirimidínicas están apaleadas al interior de la doble hélice. El apareamiento de las dos cadenas da lugar a la formación de un surco mayor y un surco menor, como se puede ver aquí. Las bases de una cadena se aparean con el plano de la otra cadena. Además, Watson y Crick encontraron que las bases están unidas por enlaces o puentes de hidrógeno y siempre encajan guanina con citosina y timina con adenina. Y la guanina con la citosina forman 3 enlaces y la adenina y la timina forman solo 2 enlaces, de los cuales el triple enlace es más resistente que el doble enlace de la timina y la adenina. Esto explica por qué es más difícil separar o desnaturalizar el ADN si tiene mayor cantidad de citosinas y guaninas respecto a la cantidad de timinas y adeninas. Otra de las características es que las dos hebras son enlaces antiparalelos. Quiere decir que comienza del 5' al 3' y su cadena correspondiente comienza del 3' al 5'. O sea, que son antiparalelas. Las bases de cada cadena están separadas por 3.4 Armstrong, o sea, de aquí a aquí. Y una vuelta completa de la doble hélice corresponde a 34 Armstrong, lo que son 10 pares de bases, que aquí las podemos observar, desde la 1 hasta la 10. Y esto forma una vuelta completa. Las dos cadenas son distintas en consecuencia, pero las composiciones de los pares de bases son complementarias. O sea, siempre que hay una timina, hay una adenina, siempre que hay una citosina, va a haber una guanina. La doble hélice se mantiene unida por dos tipos de fuerzas. Una, que son los puentes de hidrógeno, que ya mencionamos, son los que están al interior, y las interacciones del apilamiento de estas bases, lo que da una estabilidad a la doble hélice en cada giro. Estas características están apoyadas por un gran número de pruebas químicas y biológicas, y esta fue la base del mecanismo para la transmisión genética. Las 3 funciones principales del ADN son almacenar la información genética, copiarse a sí mismo en un mecanismo que se llama replicación y transmitir la información genética de una generación a otra. El ADN, como un dato extra, puede adoptar diferentes formas tridimensionales, que son las formas A, B y Z. La forma B es la estructura de Watson y Crick, que es la estructura más estable en condiciones fisiológicas normales. Las formas A y Z han sido caracterizadas en formas cristalinas. Por un lado, esta predomina en soluciones con poca agua.
Esta está en doble hélice, pero es más gruesa. Y el número de pares por cada vuelta es de 11, a diferencia de la forma B, que es de 10 pares por vuelta. El plano tiene una inclinación de 20 grados centígrados con respecto al eje, lo que hace que los surcos sean como más profundos y más superficiales. En cambio, la forma Z es más radical y su rotación es levógira, o sea, va al contrario de las manecillas del reloj. Y esta tiene 12 pares de bases por cada vuelta, lo que hace que la estructura sea más delgada y más alargada, lo que hace que las cadenas formen un plegamiento en forma de zigzag. Y con esta información nos va a ser más fácil entender el siguiente tema, que son las estructuras no habituales del ADN. Ahora vamos a continuar con las estructuras no habituales del ADN. Se han encontrado otras variaciones estructurales dependientes de la secuencia de la doble hélice, que pueden afectar a las funciones y al metabolismo de fragmentos situados cerca unos de otros. Por ejemplo, siempre que se encuentran 4 o más residuos de adenosina consecutivos en una de las hebras, se produce una curvatura en la hélice. 6 adenosinas causan una curvatura de 18 grados aproximadamente. Esta curvatura puede influir en la unión de algunas proteínas al traducirse. Un tipo de secuencia bastante común en el ADN es el palíndromo. Un palíndromo es una frase o verso que se puede leer igual al derecho y al revés. Es así como este término se aplica a regiones del ADN con repeticiones invertidas de la secuencia de bases y que éstas tienen una simetría binaria en las dos hebras, como este ejemplo. Si observamos, en la primera hebra de 5' a 3' tenemos timina, guanina, citosina, guanina, adenina y timina. En su hebra complementaria, también iniciando el 5' tiene exactamente lo mismo. Timina, guanina, citosina, guanina, adenina y timina. De la misma forma, si observan la secuencia de 3' hacia el 5', los primeros 6 nucleótidos son iguales a los últimos 6 de la primer cadena: adenina, citosina, guanina, citosina, timina y adenina. Esto hace que las secuencias sean autocomplementarias en cada una de las hebras y tienen por tanto el potencial de formar estructuras en horquilla o estructuras cruciformes, como esta de aquí corresponde con esta. En vez de unirse con la de abajo, se va a unir así. Y la de abajo, en vez de unirse esta con la de arriba, se van a unir así, formando estas horquillas. Y si las dos cadenas de cada horquilla se juntan con sus extremos, forman una figura cruciforme. Las secuencias de este tipo pueden causar daños en la traducción a proteínas, ¿sí? Existen otras secuencias que se les llaman secuencias especulares. Es cuando la repetición se encuentra en ambas partes del ADN. Por ejemplo, una repetición especular, supongamos que comienza timina, citosina, guanina, adenina,
y citosina. Y después comenzamos citosina, adenina, guanina, citosina y timina. Su complementaria es adenina, guanina, citosina, timina, guanina, timina, citosina, guanina y adenina. Si nosotros partimos esta hebra así, observamos que de aquí a acá y de aquí a acá son iguales a estas. Entonces, si nosotros nuestra molécula la dobláramos así, va a parecer que es el reflejo, como si se estuvieran viendo en un espejo. Por eso se le llama repetición especular. Secuencias de este tipo se pueden encontrar prácticamente en todas las moléculas de ADN de gran tamaño y abarcan de pocos a varios miles de pares de bases. Estas no pueden formar estructuras en horquilla y mucho menos cruciformes. Las secuencias autocomplementarias hacen que las hebras sencillas de ADN aisladas se plieguen en disolución y forman estructuras complejas con múltiples horquillas. Varias estructuras poco comunes del ADN constan de 3 o de incluso 4 hebras, ya que forman puentes de hidrógeno adicionales, sobre todo con los grupos del surco mayor. Estos se llaman triplex y contienen 2 hebras de pirimidina y una de purina, o viceversa. Y existen de 4 que se llaman cuatriplex. Y estas de 4 son muy estables, solamente que se forman con grandes cantidades de guanosina. Se han creado algunas sintéticas para modificar la expresión génica y estos tienen mayor importancia comercial y radican en la medicina y en la agricultura. Y así es como estas formas no habituales del ADN se pueden presentar en diversas cadenas. Algunas pueden ser un poco más habituales y no pueden dañar la expresión génica y otras pueden modificarla, pero también puede haber modificaciones como el tetraplex que pueden ser a favor para la medicina o para alguna otra rama de esta misma. Continuamos con el siguiente tema más adelante. El cuarto tema es información genética contenida en el ADN. El ADN codifica información que la célula necesita para producir proteínas. Recordemos que los nucleótidos, que son la base de estas, son la citosina, timina, guanina y adenina. Estas bases químicas se encuentran en la doble hélice del ADN que forman cromosomas. Los cromosomas se encuentran en el núcleo y por 3 mecanismos celulares, que son replicación, transcripción y traducción, se producen dichas proteínas. En la imagen podemos observar el cromosoma y si nosotros lo extendemos, podemos ver la doble hélice de ADN, que a su vez está formada por nucleótidos. Estos nucleótidos se leen con un código genético, el cual ya está establecido y lo podemos encontrar en cualquier base de datos. Este se lee en tripletes o de 3 en 3 para poder formar las proteínas. Si nosotros lo separamos, cada triplete va a codificar a un aminoácido.
Por ejemplo, el primero nos va a codificar a una leucina, el segundo a una asparagina y el tercero a una glicina. De esta forma se lee todo el ADN que contienen los cromosomas y nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, que son 46 cromosomas en total. Como mencioné, estos aminoácidos en conjunto van a formar las proteínas. También es importante señalar los genes. Los genes son pequeñas secciones de la larga cadena de ADN. Estos genes son las unidades básicas funcionales y físicas de la herencia genética. En los seres humanos, el tamaño de los genes varía desde unos pocos cientos a 2 millones de bases. Se calcula que tenemos entre 20 y 25 mil genes. Cada persona tenemos 2 copias de cada gen. Uno que proviene de la madre y otro que proviene del padre. O sea, vienen de nuestros progenitores. La mayoría de estos genes son iguales en todas las personas. Solo hay una pequeña proporción que varía, que es alrededor del 1%. Estos nucleótidos tienen una pequeña variación, la cual determinan los rasgos fenotípicos de cada uno de nosotros. O sea, estos nos dicen si somos altos, si somos bajos, si nuestro cabello es rubio, es castaño, negro, si es lacio, chino, si nuestros ojos son grandes, pequeños, de color claro, el tono de nuestra piel, o sea, todas las características fenotípicas que podemos observar. Y es de esta forma como el ADN contiene en la secuencia de aminoácidos toda nuestra información genética. Aquí hay un punto que debemos de resaltar. Al principio mencioné que nuestros nucleótidos, como lo vimos en videos anteriores, son citosina, timina, guanina, adenina. Pero aquí nosotros en nuestra secuencia observamos que hay una U en vez de una T de timina. Esto es porque en los procesos que les mencioné al inicio, el ARN mensajero es el que pasa esta información. Sin embargo, él no posee timina, sino uracilo. Entonces, todas las timinas las cambia por uracilo. Y esto lo veremos en el próximo video. Estructura y función del ARN. El ácido ribonucleico o ARN, al igual que el ADN, está presente en todas las células vivas y tienen una gran similitud entre sí. La diferencia es que en vez de tener doble cadena, este solamente tiene una cadena formada por nucleótidos. Esta se forma por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un grupo fosfato. La molécula de azúcar es una ribosa. Si recuerdan, el ADN tiene una desoxirribosa, pero aquí es ribosa y esto difiere en el grupo que está aquí, pues la ribosa tiene un hidrógeno y la desoxirribosa tiene un OH. Respecto a la base nitrogenada, esta puede contener purinas o pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas es la citosina y el uracilo. Aquí hay que resaltar el uracilo,
Pues a diferencia del ADN, el ARN lleva uracilo en vez de las timinas, pues el ARN cambia todas las timinas por uracilo en un mecanismo que se llama transcripción. Al observar el nucleótido, podemos ver que hay nuevamente un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ahora les voy a mostrar cómo se puede unir a otro nucleótido. Vamos a dibujar uno más. Aquí está nuestro grupo fosfato. Aquí está nuestra azúcar ribosa. Y aquí vamos a añadir nuestra base nitrogenada. En este caso vamos a poner una guanina. ¿Qué es lo que pasa con esta molécula? El oxígeno de aquí se va a unir al carbono del azúcar. E inmediatamente el azúcar va a liberar este OH. Como se unió este oxígeno, para nivelar su carga, este también va a liberar este hidrógeno y se va a formar con estos dos una molécula de agua. Entonces este oxígeno va a quedar unido a este carbono, se va a liberar una molécula de agua y la molécula o nuestros dos nucleótidos van a quedar unidos de esta manera. Y así es como va a quedar unido un nucleótido de otro nucleótido, liberando una molécula de agua. En este OH también se va a unir otro nucleótido y así es como se va a formar la cadena. El ADN se forma de la misma manera cada una de sus cadenas. La diferencia es que una cadena se va a unir de otra por su base nitrogenada, formando puentes de hidrógeno. El ARN, por lo general, tiene la forma lineal. Sin embargo, hay algunas estructuras tridimensionales que se forman porque sus nucleótidos se unen entre sí. Sin embargo, estas estructuras no son habituales. El ARN tiene diversas funciones en la célula y tiene tres formas diferentes, que es el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Y el último tema de este video son los tipos de ARN. Existen tres tipos de ácido ribonucleico: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El ARN mensajero es el que participa en el proceso de transcripción. Cuando se lee una hebra de ADN, lo que se transcribe es una cadena de ARN mensajero, que, como su nombre lo indica, saca este mensaje del núcleo y lo lleva al citoplasma. En el citoplasma de las células están los ribosomas, que son prácticamente el ARN ribosomal en forma como de círculos o cúmulos de este. Este recibe el ARN mensajero y lo traduce en aminoácidos para finalmente formar las proteínas. Pero es aquí donde participa el ARN de transferencia, pues este hace que el ARN mensajero y el ARN ribosomal se unan
fuertemente y el ARN de transferencia tiene la función de reconocer cada triplete del ARN mensajero. Si recuerdan, estos se leían por tripletes. Y por cada triplete que lee lanza un aminoácido. Entonces, en conclusión, el ARN mensajero, gracias a que está dentro de los ribosomas, se codifican estos en grandes cadenas de aminoácidos para formar las proteínas.